En el día de hoy vamos a presentar la obra que estamos en proceso de ejecución, colector Fiorito y la entrada a planta Fiorito. Para comenzar vamos a pasar un video con las obras más representativas que Coarco ha estado desarrollando estos últimos 3 años. Somos una empresa constructora con más de 45 años de trabajo en el sector. Brindamos soluciones de calidad en ingeniería y construcciones a lo largo y a lo ancho del país. Nos especializamos en todo tipo de obras civiles e industriales, infraestructura urbana y de saneamiento, obras de petróleo y gas, obras viales, hidráulicas y de protección costera. En los últimos años hemos desarrollado obras de tunelería de alta complejidad urbana, utilizando el sistema Pipe Jacking. Pipe Jacking es una técnica utilizada para la instalación de tuberías subterráneas, conductos y alcantarillas e instalaciones de electricidad y telecomunicaciones. Técnicas de control remoto sofisticadas permiten accionar esta máquina a distancia a través de sistemas electrónicos, combinaciones de láser y programas de computación. Hemos desarrollado obras de saneamiento con la técnica Pipe Jacking como el colector Tigre, un colector de casi 6.000 metros de tubería de hormigón que encauza los efluentes cloacales del área norte a la planta depuradora San Fernando. El método empleado redujo sustancialmente el impacto ambiental y los costos finales de obra sin interrumpir la vida cotidiana de los vecinos. Esta obra benefició a una población de más de 500.000 habitantes. También hemos realizado la obra de vinculación del colector a Cuba. El túnel pasó por debajo de un conducto pluvial, con carga hidráulica permanente, con fluctuaciones de nivel por cercanía al riachuelo y con lecturas periódicas de presencia de gases. Para llevar a cabo el conducto, se ejecutó un pozo de lanzamiento en planta Lanús, coordinando tareas de movimiento de equipos, vibrohincado de tabla estacas, montaje de anillo de vigas, excavación, extracción de suelo y acopio de caños de pipe jacking en la misma planta. Se hincaron los tubos de pipe jacking en suelo muy blando, con bajos valores de soporte, muy poca cohesión y mínima fricción. Se utilizaron caños de hormigón de 1500 milímetros de diámetro nominal. La tunelera llegó con éxito al pozo de recepción y la obra finalizó luego de construir los empalmes correspondientes en planta Lanús. Actualmente se están realizando pruebas técnicas de funcionamiento de la planta depuradora Lanús, una obra que beneficia a más de 90.000 habitantes. Hoy en día estamos trabajando en la etapa final del colector Fiorito, un tramo de 2.400 metros con tubería de hormigón de 1.500 milímetros de diámetro nominal. La obra tiene como objetivo evacuar los efluentes cloacales provenientes de las zonas de Fiorito y sus barrios aledaños hasta la planta depuradora Fiorito. Esta obra beneficiará a una población de más de 270.000 habitantes. Hasta el momento se hincaron 2.100 metros de tubos de pipe jacking en zonas con rellenos de basura, suelos sedimentados con bajo valor de soporte, bajos valores de cohesión, muy poca fricción y de naturaleza licuefactible. Además de las dificultades que presenta el terreno, cabe destacar los siguientes inconvenientes. Complicaciones en el tránsito debido a la ocupación irregular de calzadas, al cierre periódico de calles debido a protestas sociales y reiterados episodios de inseguridad. Espacios reducidos para el armado de obradores transitorios, para movilizar y desmovilizar equipos, viviendas construidas sobre rellenos de basura, sin fundaciones y suelos firmes, sin planos aprobados y con poca distancia entre líneas de edificación, fisuración de las mismas por tareas de vibrohincado de tabla estacas. Nuestra experiencia, profesionalismo y solvencia como empresa nos permite encarar nuevos desafíos en este tipo de obras, dando lo mejor de nosotros siempre con la misma misión: solucionar temas de ingeniería de alta complejidad para mejorar la calidad de vida de la gente. Somos Coarco. Gracias. Bueno, en ese video estábamos representando algunas de las obras que hemos estado haciendo con la tunelera Herrenkenet, una tunelera EPB de diámetro nominal interno 1500, diámetro 1840 exterior.
Como decía, este colector tiene 2.400 metros, diámetro nominal interior 1.500 milímetros. En este momento llevamos ejecutados 2.100 metros de esta obra. Restan 2 tramos al final de la obra a la derecha de la pantalla, un tramo de 140 metros y un tramo de alrededor de 120 metros. Como decía el video, esta es una obra que va a beneficiar a 270.000 habitantes de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. En el medio de esta obra ya se conectaron 2 colectores, uno que se denomina colector Budge y el otro colector cementerio, que también se ejecutó por método pipejacking por la empresa Chediac e Ingenem, que ya ingresaron en la mitad del conducto Fiorito. La descripción de la obra como rasgo fundamental tiene que la zona para poder desarrollar las tareas está con muchísimas complicaciones de tránsito, no por la cantidad de vehículos que transitan, sino por la disposición de las viviendas en ese sector. Es un sector de tierras que se han ganado al paleocauce del río Riachuelo, de la cuenca Matanza-Riachuelo, con muchísima basura, alrededor de 6 metros de basura en todo el recorrido, y en algunos lugares el suelo firme recién se encuentra a los 9 metros de profundidad. Como dice ahí, la mayoría de los propietarios han construido sobre esa basura, y todas las tareas que haya que ejecutar para la construcción de los pozos hay que hacerla con muchísimo cuidado, porque estamos muy cerca de las viviendas y ninguna de las viviendas está fundada razonablemente a sectores firmes. Eso es la implantación del pozo 16, como se ve ahí. Detrás de las viviendas se puede ver rellenos de basura donde todavía hay agua en lo que era el sector original del riachuelo. La ubicación del pozo, para que tengan una idea de las tablestacas, a algunas de las viviendas tenemos alrededor de 1,5 metros de distancia, y en ese lugar tenemos que encontrar la forma de disponer los periféricos que necesitamos para que funcione la tunelera y la ubicación de todos los caños de pipejacking, que son caños de 3 metros de longitud y, como les decía, 1,84 metros de diámetro externo y 7.400 kilos de peso cada tubo. Esta es la implantación del pozo 13, es un pozo que ya está en una zona un poco más urbanizada e incluso está sobre una calle pavimentada. El hincado de tubos, lo primero que tuvimos que lidiar fue con el suelo que hay, que cuando se satura se licúa, es licuefactible. Estamos en presencia de suelos con muy poco valor soporte, hasta los 8 o 9 metros tenemos SPT de 2 golpes, 4 golpes, 5 golpes. Recién a partir de los 9 metros de profundidad comienza un suelo que puede ser un poco más resistente y donde se funda la cañería para este proyecto. La cañería tiene una tapada aproximada de entre 9 y 10 metros de promedio. Esta es una curva granulométrica del suelo. Si alcanzan a ver, el 86,8% pasa a tamiz 400. Es un suelo que cuando se seca es un talco, es muy, muy fino, vuela todo el tiempo y, como decía, cuando se satura se licúa y pierde total valor soporte, según de todo lo que uno quiera apoyar en ese suelo. Así que, a diferencia de lo que nos mostraba hoy Martín, que pudieron utilizar material de excavación para algún otro fin, este tipo de suelos la realidad es que no lo podemos estar utilizando para ningún tipo de terraplén, excepto llevarlo a disposición final. Ahí hay uno de los estudios de suelo donde dice los números de golpes de acuerdo a la profundidad, y se ve que recién a los 10 metros hay 23 golpes, 4 golpes, 2 golpes, 6 golpes, todo el resto, además de que hay
una parte que siempre tiene basura, en el resto no se puede pensar en fundar ningún tipo de estructura. Y además hizo que tuviéramos que trabajar el entibado de los pozos de ataque de la tunelera, que más adelante vamos a ver, tuvimos que recurrir a tablestacas de 14 metros de longitud. Esto es uno de los perfiles de suelo que hicimos, este es otro perfil de suelo. Es muy cambiante cuando uno se aleja del paleocauce del Reconquista, pero casi un 70% de lo que es la longitud del conducto tiene suelos de estas características. Nosotros para estos proyectos estamos utilizando una tunelera Herrengenet, la estamos operando desde el año 2012-2013. Los caños los estamos fabricando con moldes VFS, con el sistema Wetcast. Por supuesto, ayer escuchábamos hablar de periféricos para poder trabajar con la tunelera. Estamos utilizando grúas de 50 y 65 toneladas, retroexcavadora eléctrica que tiene que ver con temas de seguridad. Como estamos en espacios confinados, los pozos los tenemos que excavar con elementos que no sean de combustión a gasoil. Grupo electrógeno de 700 kVA que se utiliza con la tunelera, bombas de inyección de lubricante. Nosotros, para poder materializar los túneles, utilizamos productos en cabeza de corte, polímero y espuma, y a todo lo largo de la traza, como lubricante, bentonita para que se inyecta por intermedio de 3 puntos de inyección que tienen los tubos. Utilizamos un vibrohincador para el armado de los pozos, para el hincado de tablestacas en los pozos de lanzamiento y de recepción de la tunelera. Y tenemos 2 estaciones intermedias de empuje, donde recuperamos posibilidad de empuje de lo que es el sistema de empuje que está en el pozo de lanzamiento. Nuestra máquina tiene una rueda de corte que tiene 2.900 milímetros aproximadamente, torque de 240 kilonewton, sistema de inyección para 40 cajas de bentonita que tienen lectores donde se puede inyectar independientemente por cada uno de los 3 puntos que tiene de inyección cada una de esas 40 cajas. Sistema de guiado láser. Para que tengan una idea, esta es una obra que tiene tramos de aproximadamente 300 metros en promedio, pero hemos hecho tramos de 457 metros en las que llegamos 6 milímetros debajo del eje teórico, y el tramo más largo que construimos con la tunelera que estamos operando fue de 470 metros, donde llegamos 9 milímetros debajo del eje teórico. Está demostrado que operando bien el equipo se puede mantener el eje de proyecto establecido en tolerancias que están muy por debajo de lo que permiten los pliegos. Como decía, el sistema de lubricación de bentonita es una de las claves de poder trabajar en distancias largas en un túnel. Tenemos 40 cajas de bentonita con 3 puntos de inyección que se reparten a lo largo de toda la longitud de los caños que uno va colocando. En estas fotos podemos ver el primer módulo de la tunelera, donde está la rueda de corte. Es un módulo que pesa alrededor de 27 toneladas, solo la cabeza de corte pesa entre 13 y 14 toneladas, y un segundo módulo que pesa alrededor de 8 toneladas. El Power Pack con la cabina de comando permite que esta máquina se pueda operar desde dentro de la máquina por el diámetro interior que tiene nuestro conducto, o fuera de la máquina se puede operar desde esta central de comando externa. El sistema de guiado láser tiene un target donde todo el tiempo, en forma automática, la máquina va manteniendo la posición y como decía, el sistema de láser creo que tiene hasta 600 metros con precisión para poder lanzar una tunelera, pero en el caso nuestro hemos trabajado hasta 470 metros sin ningún tipo de dificultad. Una de las cuestiones que en la zona que estamos trabajando hay que tener sumo cuidado es la presencia de gases.
Recién nombrábamos la obra de Acuba. En la obra de Acuba tuvimos presencia de gases sulfídrico y cianhídrico. En el caso en particular del cianhídrico, además, si las concentraciones son altas, puede matar por piel a los operarios. Y en el caso nuestro, muchas veces operamos la máquina desde adentro del túnel, así que tenemos medidores de 5 gases permanentemente en todos los puntos del túnel, tanto en el frente de la máquina como en el pozo de ataque y en los pozos de recepción. El lubricante, acá estamos hablando de bentonita, se prepara en tinas y hay bombas para inyección. Los grupos electrógenos que se utilizan para el funcionamiento de la tuneladora. Lo que está a la izquierda es una estación intermedia de empuje. Esta estación intermedia de empuje, como les comentaba, tenemos 2 estaciones intermedias de empuje que tienen una capacidad de 800 toneladas de empuje cada una. A la derecha está el vibrohincador, es un vibrohincador de frecuencia variable que tiene que ver con la situación que tuvimos que resolver en Fiorito y en Acuba, y ahí estamos colocando tablestacas AU-18 de 14 metros de longitud cada una. Las grúas con las que trabajamos, la retroexcavadora eléctrica, que como les decía, es lo que está autorizado para trabajar en espacios confinados, y ahí se ven unas vigas prefabricadas de hormigón armado que lo que hacen es garantizar de que si sube el nivel de riachuelo, están calculadas para que todo el empuje de agua o el suelo ese licuefactible que tenemos de afuera no haga colapsar el pozo. Esto es una imagen del pozo 5, estamos casi en el medio de lo que es la obra, para que aprecien la dificultad de espacio. Ahí están bajando un caño para agregar a la tunelera, al tramo de túnel. A la izquierda, esas cosas amarillas que se ven son los compresores con los que se le envía aire al frente de túnel. Al fondo vemos el Power Pack con la cabina de mando y el grupo electrógeno de 700 kVA. De este lado del túnel que no se ve estaba ubicada la grúa y estaba ubicado también todo lo que es el sistema de lubricación del túnel. Hay muchas dificultades para poder trabajar. Esto es un corte de cómo está diseñado el pozo. Son pozos de alrededor de entre 11 y 12 metros de profundidad, algunos de 13 metros. Esto es un pozo de recepción de la tunelera. Lo hacemos un poco más chico, solo con el espacio para poder recuperar la máquina. Estas son las etapas. Esto es un plano de Herrenkenet de cómo son las etapas de proceso en una tunelera. Está al principio bajada del primer módulo de la máquina, después el segundo, después ya se van agregando caños. Aquí hay algunas fotografías. La de la izquierda, estamos bajando el primer módulo con rueda de corte. El que se ve a la derecha es el segundo módulo con una cinta transportadora que deja el suelo en las volquetas. Aquí estamos bajando un caño típico. El de la derecha es un caño de interjack preparado para agregar en el túnel. Ese interjack lo que tiene son los cilindros de empuje con los que uno vuelve a recuperar la cantidad de toneladas de empuje que tiene el pozo de lanzamiento. A la izquierda se ve un caño preparado para agregar al túnel. Se ve que además está pintado con pintura epoxi en 3/4 de lo que es la superficie interna de la cañería, los 2/3 superiores en realidad. Y a la derecha es una foto de cómo se ve el túnel cuando estamos ejecutándolo. Lo que se ve arriba son cajas de inyección de bentonita, a la izquierda y a la derecha son servicios para la tunelera, hidráulico, agua, energía. Lo que se ve en color rosa o magenta son las mangueras de los 3 puntos de inyección de bentonita para lo que es el fuste del túnel. Y bueno, y después iluminación. Cajas de inyección de bentonita normalmente se está inyectando de acuerdo a cómo es el suelo, cada 2, cada 3 o cada 5 caños, pero tiene que ver exclusivamente de cómo es el suelo en el que se está hincando la tubería. Ahí vemos a la izquierda el operador dentro de la máquina. Al costado se ve todo oscuro porque ahí está la cinta transportadora que lleva el suelo atrás de donde está el operador.
A la derecha es una foto actual de los pozos en los que estamos incorporando nuevos caños. Así sale el suelo en Villa Fiorito, está absolutamente saturado de agua, la napa está a 80 centímetros, 1 metro de lo que es la cota de pavimento o de tierra de las calles. El suelo sale muy, muy saturado y, como les decía, es un suelo muy fino una vez que uno lo excava. Aquí están desarrollados algunos controles que se hacen durante la ejecución de la tunelera, pero en particular son controles que tienen que ver con el sistema de guiado láser, con la topografía, la medición de presión de tierra en el frente, medición de presiones en cada una de las cajas de bentonita para inyectar lubricación al fuste, y después los controles propios de la tunelera. Le decía que una de las dificultades que tuvimos que resolver fue la fabricación de tubos de pipe jacking. Nosotros los estamos fabricando en una planta que tenemos en Mar del Plata, donde hay dos hormigoneras. Estamos utilizando sistema wetcast con moldes VFS, con controles de acuerdo a normas UNE, controles de INTEMA, INTEMA es INTI CONICET. En Buenos Aires controlaba el INTI, en Mar del Plata, por una cuestión de que ellos no tenían gente para poder hacer el control en Mar del Plata, donde estamos construyendo los caños, lo está haciendo INTEMA CONICET, que es una reunión que han hecho con la Universidad de Mar del Plata, el INTI y la gente de CONICET. Y los ensayos se están haciendo en la Universidad de Rosario, que es quien tiene la maquinaria para poder desarrollar los ensayos. Aquí vemos el molde externo, que tiene 12 vibradores, el molde interno, fabricación de las armaduras internas, es un doble canasto de acero, una fotografía de hormigonado, la playa de acopio. Nosotros estamos obteniendo resistencias medias a 7 días de 46,4 megapascales y a 28 días 57 megapascales promedio. Se ensayan la totalidad de los caños, se hacen 7 probetas y la primera probeta se rompe para saber si está en condiciones de desmoldar. Y como le decía, se hace un ensayo de aplastamiento en la Universidad de Rosario, en el IMAE, donde se controla de acuerdo a las normativas UNE y nos emiten certificados de calidad para tener trazabilidad de cada uno de los caños que se fabrican. Ahí se puede ver una fotografía del sello que pone en el INTEMA CONICET en Mar del Plata en cada uno de los caños que fabrica. Coarco logró certificaciones de calidad tanto para la fabricación de caños como para la construcción de túnel. Le decía anteriormente que la primera obra que hicimos fue Colector Oeste Tigre. Fue una obra con muchas dificultades, tuvo 4.300 metros aproximadamente de túnel hecho con caños de pipe jacking de hormigón armado, y el resto ahí se trabajó con PAD y se trabajó con acero dúctil. Le decía que tuvimos dificultades. Abajo de esa laguna estaba uno de los pozos de lanzamiento en Tigre. Eso fue una inundación extraordinaria que tuvimos en 2014 en la zona de San Fernando. En realidad es en Colector Oeste Tigre, pero ya en San Fernando. Nosotros en ese momento hacíamos los pozos con gunitado, con vigas y gunitado, colapsó la pared derecha del gunitado, tuvimos que recuperar la máquina entrando con equipos autónomos. Por supuesto, la máquina tiene muchísima electrónica, tuvimos que hacer un muro de hormigón armado. Todo este proceso llevó 3 meses y medio y volver a poner en marcha la máquina. Ahí vemos los cilindros de empuje del pozo de lanzamiento. Cuando empujamos, por supuesto, la máquina no movió. Una cosa que no les comenté es que en estos suelos, cuando nosotros paramos el túnel, a las 4 o 5 horas, como comúnmente dicen, se chupa el túnel, en realidad se asienta todo el suelo que hay alrededor del túnel. Si estábamos empujando con 100 toneladas, para poder mover a las 4 horas tenemos que empujar con alrededor de 250 toneladas,
y pasadas las 12 horas tenemos que empujar con 3 veces lo que nos está ocurriendo. Si paramos 12 horas tenemos que empujar 3 veces lo que veníamos midiendo, hasta que volvió a mover, lubricamos y entonces vuelve a las presiones normales. Acá, por supuesto, no movió. ¿Y dónde se quedó la máquina? Eso es una fotografía de cuando excavamos para ir a buscar la máquina, que hubo que recuperarla, siempre abajo de todos esos caños de un lado y todos estos otros del otro, y en el medio las señales para el aeropuerto de San Fernando. Así que fue una cuestión bastante compleja de resolver. En Acuba la lucha fue con el suelo fundamentalmente y con un pluvial doble celda al que pasamos 80 centímetros por debajo de ese pluvial doble celda. Aquí se licuaban los suelos, así que hicimos un pozo de lanzamiento dentro de la planta, un pozo de recepción pasando ese pluvial doble celda. Y actualmente las dificultades pasan por el espacio. Ahí vemos, es una fotografía del pozo 5 y del pozo 6. Estamos muy cerca de las viviendas. Los caños pesan 7.400 kilos, la máquina pesa 27.000 kilos. Hay que trabajar. Eso que se ve tapado a la derecha, arriba de la viga, es el compresor que después que está en operación, de ahí se bombea aire para el frente de la máquina. Hay que buscar todas las formas para llegar. Es muy difícil acceder. Nos cuesta mucho llegar con la logística del túnel. Los caños los estamos moviendo a la noche, después de las 12 o 1 de la madrugada, hasta las 5 de la madrugada, por una cuestión de que en Villa Fiorito, si uno quiere recorrer ahora, hay 4 o 5 empresas haciendo obras y además todo este tema de que no hay lugares entre los espacios de líneas municipales. Las casas que están construidas como pudo la gente, entonces hay que tener mucho cuidado para no afectarlas. Y ahora estamos iniciando este nuevo proyecto, que es en Esteban Echeverría. Ya comenzamos con una parte 1.170 metros que son a cielo abierto con PRFB y estimamos que antes de fin de año vamos a tratar de hacer un tramo de túnel, lo que se ve a la derecha de la fotografía. Esta es una obra que tenemos que terminar para inicio de 2020, para enero de 2020. Muchísimas gracias por su atención y de nuevo gracias a ATES.